Y continuamos conversando con el doctor Alejandro Báez, el director del Comité de Emergencia de Gestión Sanitaria. Doctor, los tratamientos que se han estado utilizando hasta ahora como más o menos efectivos están hoy en cuestionamiento, específicamente la hidroxicloroquina con acitromicina. Estudios en Francia, en España y en Estados Unidos están echando hacia atrás todo lo que se pensaba que podía hacer ese tratamiento. ¿Qué es lo que hoy en República Dominicana estamos aplicando? ¿En qué forma? ¿Cuál es el protocolo que estamos usando con nuestros pacientes? ¿Y cómo han mejorado o se han curado? ¿Con qué tipo de medicamentos los que están siendo tratados en nuestro país? Sí. Bueno, gracias por la oportunidad de contestar esa pregunta y hablar un poco de lo que estamos haciendo en el comité. COVID es una condición nueva, donde no hay una ciencia establecida que nos dice esta es la forma de tratarlo más precisa. Entonces, parte de lo que estamos haciendo es aprendiendo de esas experiencias en otros países. Si se fijan, es verdad que salió el primer estudio aleatorizado concluyente hace poco, esta semana, que se publicó, que habla de quizás cuestionando la efectividad de la hidroxicloroquina y aborda el tema que ya sabíamos, que es que la hidroxicloroquina con acitromicina son dos medicamentos que te hacen lo que se llama prolongación del QT, que te produce una arritmia en el corazón, y que hay otras condiciones como potasio bajito y otros medicamentos como anticonvulsivantes y antipsicóticos que pueden producir prolongación del QT también. Ese riesgo siempre lo conocíamos y se hicieron estrategias de mitigación de esas complicaciones cuando iniciábamos los protocolos de tratamiento. Ahora bien, es bueno entender que para generalizar un estudio, lo que se llama la validez externa de un estudio científico, se tiene que trabajar en diferentes poblaciones con diferentes niveles étnicos, socioeconómicos, nutricionales, porque la genética dominicana no es la misma que la genética en Francia o en los Estados Unidos. Por ejemplo, hay data que demuestra que los afroamericanos en Estados Unidos están teniendo una morbimortalidad mayor. ¿Por qué? No es solamente un tema racial, sino hay un tema de lo que se llaman indicadores de salud o socioeconómicos y salud. Exacto. Entonces, al final, ¿cuál es mi respuesta? Mi respuesta es que se está trabajando con ciencia, la validación de diferentes protocolos de tratamiento. Nosotros tenemos una comisión científica que tiene clínicos, que tiene investigadores y que tiene bioéticos. El doctor Suazo y la doctora Arbaje son los dos bioéticos que trabajan en nuestro subcomité científico para evaluar la ciencia que viene y evaluar los protocolos que estamos estableciendo en Dominicana para entender si son buenos, si son válidos y si tienen resultados. No es solamente hidroxicloroquina, porque abordamos la hidroxicloroquina ya que había evidencia que demostraba que era efectiva, sino que también estamos trabajando, por ejemplo, ivermectina, estudiando el efecto de la ivermectina en algunos pacientes. Entonces, aquí quizá el tema más importante es entender que sí estamos conscientes de que la ciencia evoluciona, sí estamos conscientes de que hoy hay intervenciones que se ven más prometedoras que otras, pero también estamos conscientes que el reproducir esa ciencia en República Dominicana necesariamente tiene que ser sopesando las dinámicas social, económicas, nutricionales, genéticas de la República Dominicana. Pero dado, Alejandro, de que República Dominicana también apostó a ese medicamento y en las informaciones que se han dado es el que se ha adquirido en mayor cantidad, incluso hubo una donación importante también del gobierno de la India. Si se están haciendo gestiones para otros medicamentos, para abastecer de otros medicamentos como el Remdesivir, por ejemplo, o la misma ivermectina que tú acabas de mencionar. Sí, claro. Yo quiero aclarar. Yo soy un poquito más conservador en esos temas y ese es mi sombrero de clínico gringo. En Estados Unidos nosotros ejercemos medicina que necesariamente tiene que ser basada en el mayor estándar científico por temas también inclusive médico-legales. O sea, si yo me desvío de la ciencia hay una exposición médico-legal. Yo del grupo que estamos trabajando la evaluación clínica de las diferentes intervenciones en COVID, yo soy uno que todavía veo la hidroxicloroquina con algo de reserva, yo personalmente, pero yo no soy el único. Y eso es parte de lo bueno que estamos haciendo. Hay otros expertos clínicos que están evaluando todas esas intervenciones
Y al final es un punto muy importante. ¿En qué momento uno evalúa la efectividad de un medicamento y ejecuta una orden de importación o de producción de ese medicamento? Y ahí está ese balance. Yo, gracias a Dios, no tengo nada que ver con compra, gracias a Dios, gracias a Dios. Pero sí tengo que ver con entender ese proceso logístico. Si, por ejemplo, la ivermectina resulta ser efectiva, yo tengo que entender desde el momento que nosotros recomendáramos ese medicamento al momento en que se está aplicando a los pacientes que lo necesitan, qué ventana de tiempo va a transcurrir. Y también tengo que entender, y me deja acabar este puntico, tengo que entender qué tan dinámica va a ser esa evidencia. Yo, por ejemplo, estoy haciendo con varios expertos en lo que se llama medicina basada en evidencia, en investigación. Nosotros hacemos el doctor Robert Paulino, la doctora Pamela Piña, que trabaja en Sedimar, y un equipo de médicos y científicos que tenemos, nos hacen un reporte semanal de lo último en la ciencia COVID, un resumen. Y ese resumen se integra con algunas de las decisiones y algunas de las políticas que recomendamos. ¿Ustedes tienen control de lo que se está haciendo, de lo que los médicos están aplicando en nuestro país a los pacientes en ese sentido? Y si usted conoce de lo que está haciendo el doctor Tavares en la clínica Burnigal en Puerto Plata, con la ivermectina. Sí, nosotros conocemos los resultados y conocemos las intervenciones. Tenemos reservas precisamente sobre el uso de ivermectina veterinaria, pero ese es un protocolo que se comenzó de una forma independiente, que ellos reportan buenos resultados, pero de mi parte, un instrumento que sí implementamos es la articulación del doctor Miguel Suazo y la doctora Dafne Arbaje como bioéticos en determinar esos protocolos cuando el protocolo cumple con todas las normas éticas, científicas y de investigación y cuando no. Ese es un recurso que nosotros tenemos. Yo no puedo parar que un centro médico y un médico X decida hacer una intervención combinada en base a lo que leyó en México, o leyó en España, o leyó en Estados Unidos. Yo lo que sí puedo hacer es darle los instrumentos para que ese proceso científico sea válido y sea ético. Y eso sí lo estamos haciendo desde el subcomité nuestro científico. Otro tratamiento, doctor, y que vemos que se ha emitido una reglamentación, un protocolo, es el del plasma a partir de personas que ya han pasado la enfermedad. ¿Cómo se piensa utilizar eso en República Dominicana? Buenísimo, buenísimo. Ustedes saben que fuera de la vacuna, el plasma de convalescente, al tener inmunidad, al tener anticuerpos, puede ayudar a tratar a los pacientes. Quiero hacer 2 puntos con ese sentido. Uno, el Ministerio de Salud Pública ya hace 2 días emitió un comunicado donde habla de las pautas necesarias para la utilización de lo que llaman plasma hiperinmune, que es el plasma de convalescente. O sea que ya se trabajó un framework para la utilización de plasma en pacientes. 2, en China han clonado anticuerpos de plasma convalescente, porque el tema es el anticuerpo que produce un ser humano, cómo yo puedo multiplicarlo para que se pueda implementar de una forma más masiva. Y pudiera decir que esta semana precisamente se hizo un ejercicio en Santiago, donde había un paciente, no quizá el mejor paciente para hacerlo, pero había un paciente críticamente enfermo y ellos en el proceso de utilizar todas las medidas o todas las opciones disponibles, hicieron una solicitud de plasma de convalescente. Y ese tema nos ayudó a nosotros a entender un poquito más el proceso para llegar ahí. El plasma de convalescente yo lo articulo también como necesariamente es plasma de una persona que ya se sanó del COVID y tiene la inmunología. Exacto. Eso lo conectamos también con los certificados de inmunidad para reposicionamiento laboral. O sea, hay 2 temas que se enlazan en el sentido de que una vez una persona se cura y tiene inmunidad, pudiera ser, lo estamos evaluando, que pueda reposicionarse en la fuerza laboral de una forma segura y esa misma persona pudiera ser que done su plasma para tratar pacientes que están enfermos. Ya para cerrar, no nos dijo nada del Remdesivir.
Y también me gustaría saber, porque todos nos quedamos un poco sorprendidos, ¿de dónde se obtuvo la información para que el presidente la diera el día de la rueda de prensa inaugurando el nuevo Centro de Fusión de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, cuando dijo que éramos el 10º país en cuanto a una escala de manejo, de gestión del COVID-19 en haberlo hecho bien? Estábamos entre los 10 países que mejor lo habíamos hecho en el mundo entero. Esas 2 preguntas para cerrar. El Remdesivir y de dónde salió esa información. Bueno, tenemos conocimiento de que Remdesivir puede ser útil de la misma forma que se está evaluando la ivermectina y de la misma forma que en un momento se evaluó la hidroxicloroquina. Yo creo que la ciencia y la evidencia todavía no está tan contundente, aunque es prometedora, y nuestro trabajo es analizar lo que se está produciendo fuera del país, pero también reproducir esos ensayos en el país y ver su efectividad. Y eso se está trabajando. ¿Tenemos Remdesivir aquí? ¿Tenemos Remdesivir aquí? ¿Tenemos Remdesivir aquí? ¿De producción local o de importación? De importación. No, de importación sí, de importación. ¿Y la estamos empezando a aplicar con pacientes? Hay centros privados que yo sé que lo están aplicando. Ahora, un protocolo definido y establecido en República Dominicana todavía no lo conozco. Okay. Protocolo de investigación. Con lo del presidente, pido disculpas porque ya me habían hecho esa misma pregunta. Yo revisé un documento que tenía una escala de puntuación basado en intervenciones de políticas de salud y preventivas, y el documento posicionaba a República Dominicana inclusive un punto más abajo de países socioeconómicamente más avanzados que nosotros. Ahora, la especificidad de esa escala, o sea, los mecanismos, los instrumentos para creación de esa escala, yo no los conozco. Pero sí revisé el documento y sí era una fuente externa, ¿no? Inclusive no era del Estado Dominicano, era una fuente externa. Pero es un organismo internacional que hizo esa evaluación, o sea, ¿cuál es la fuente? Pudiera reenviárselo, porque honestamente no tengo toda la información, pero sí es una fuente externa al gobierno y sí da una buena validación. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros y por toda la información, y esperamos que no hayamos sido tan duras que diga que el viernes que viene no va a volver. No, siempre un placer. Ahora, como nos vamos a ver semanal, ya yo tengo una tareita y la próxima semana ya yo voy a cumplir mi tarea para que ustedes me la califiquen, ¿sí? Queremos una proyección, doctor, para saber cuándo vamos a estar empezando a bajar del pico o de la meseta. ¿La quieren 3D con realidad virtual? ¿Cómo la quieren? Yo se la traigo de la forma que quiera. Pero el público quiere verla, quiere saber. Y al final, ese es el punto. Los dominicanos necesitan información. Así es. Y la plataforma de ustedes es ideal. Y por eso yo estoy aquí con ustedes, porque podemos comunicar y podemos generar esa confianza. Eso es lo que queremos nosotros. Muchísimas gracias. Esta apertura. Muchísimas gracias. Y bueno, señores, gracias. nos despedimos. Hoy viernes este programa es la primera semana del segundo mes en confinamiento de parte del equipo de esta noche María Cela y de gran parte de la población. Estamos empezando a ver resultados más positivos. Seguimos cuestionando porque seguimos demandando de nuestras autoridades mayores esfuerzos, pero hay que decir que están haciendo un gran trabajo. Muy buenas noches, gracias. Y a ustedes, buenas noches. Feliz fin de semana. Olvídense de problemas, desconecten. Nos volvemos a ver el lunes.